Vamos a conseguir con el webinar de hoy? Bueno, pues conocer qué es el Private Equity, cuál es la situación actual que tiene en España, sus ventajas y sus limitaciones. Y como decía, para eso contamos con la colaboración de José María Sainz Pardo. Buenas tardes, José María. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Cómo Hola, buenas estamos? tardes. Gracias por acoger el testigo cuando te propusimos lanzar el webinar. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros, a Fundesem, por esta oportunidad. Muchas gracias también a todos los participantes y todas las personas que se han unido a este webinar, por su tiempo, por su interés. Y, hombre, y aprovechando que aún estoy dentro de plazo, quiero felicitar a todos los asistentes el año 2022 y esperar y desear que en estos momentos tan complicados, tanto ellos como sus familias se encuentren y os encontréis bien de salud, ¿no? Claro, claro. Me uno a tu Muy bien, felicitación y a tu deseo. muy bien. Muy bien. Bueno, Antes de presentarte, espera, José María, sí, porque te voy a presentar, voy a contar un poco las reglas del juego. La perfecto. ponencia tendrá una duración de 45 minutos. Durante la ponencia podéis formular las preguntas a través del chat, incluso si queréis hacer alguna aportación, si queréis incorporar links de información. Bueno, tenéis abierto el chat. Y cuando José María termine la ponencia, procederemos a leerlas, ¿vale? Y las irá contestando. Y bueno, pues vamos a iniciar el webinar. Os voy a presentar a José María. José María es el CEO y el responsable de desarrollo general dentro del multifamilia independiente Lincas, que presta servicios principalmente a familias empresarias. Es Ujú. también presidente de Kuntur, Venture Capital Partners, y él tiene, bueno, José María, una trayectoria de más de 25 años en puestos directivos de gestión de patrimonios y de proyectos dentro de banca nacional e internacional. Así es. Bueno, es un gran colaborador de Fundesen, nos ha apoyado en muchos programas, luego al final del webinar hablaremos de alguno. Y nada, gracias José María, yo apago cámara y micrófono y te dejo Muy el bien. testigo. Y nos metemos en el lío. Perfecto. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Al final, capital privado, private equity, capital riesgo, vamos a ver, hasta la fecha, o bueno, hasta hace pocos años relativamente, la manera que tenían las empresas en este país, pequeñas, medianas y grandes, pues tanto de desarrollarse como de relanzarse, de internacionalizarse, era acudir a un banco, llamar a la puerta, presentar un proyecto y bueno, podía abrirse la puerta o la puerta podía continuar cerrada, ¿no? Entonces, en los últimos años, algo que es súper habitual en el mundo anglosajón, tanto en el Reino Unido como en determinadas áreas europeas, y evidentemente muchísimo más al otro lado del Atlántico, ha empezado a encontrar su cabida en este país como vía alternativa para financiar ese crecimiento y esos proyectos dentro de las empresas, ¿no? El capital privado, private equity, por lo tanto, es una vía alternativa por el cual una empresa consigue financiación para su propio desarrollo y es por la vía de alguien va a participar en el capital de esa empresa de manera temporal. Es decir, vamos a adquirir desde el punto de vista de esa empresa que necesita financiación para un proyecto o para un desarrollo, va a encontrarse con un socio. Esa es la realidad. Exactamente igual como en un banco la financiación no aporta nada más que dinero, el capital privado o el private equity no solo aporta dinero, sino que al mismo tiempo aporta valor añadido. Y aporta el valor añadido desde el punto de vista de el conocimiento, el expertise, los contactos que puede tener esa empresa que participa en la pequeña y mediana empresa,
Pero eso sí, existen una serie de limitaciones a la hora de que alguien participe por medio de capital privado o private equity en una compañía, en una pyme. Básicamente, las limitaciones son que esa empresa no puede tener naturaleza inmobiliaria, no puede tener naturaleza financiera y no puede estar cotizando en bolsa u otro mercado organizado que sea equivalente a la bolsa, ¿no? Por lo tanto, el fin último del capital privado private equity es desarrollar, optimizar, potenciar, hacer crecer ese tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, no solo a aquellas empresas que ya tienen un determinado grado de consolidación, sino también al emprendimiento y a esas empresas que están en una fase más inicial o naciente, ¿no? Donde al mismo tiempo, y como he dicho, no solo se aporta dinero o financiación, sino que se aporta pues claras sinergias desde el punto de vista de experiencia y expertise. Evidentemente, para que alguien ponga dinero por la vía de financiación en una pequeña y mediana empresa o en un proyecto, tiene que obtener algo a cambio. Y desde el punto de vista del inversor que invierte por la vía de capital privado en una pequeña y mediana empresa, claramente lo que espera es obtener una rentabilidad financiera para su dinero y, adicionalmente, una serie de ventajas y beneficios fiscales a dicha aportación. Desde el punto de vista de la empresa evidentemente tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, pues como vemos aquí, puede hallarse en un momento más incipiente o más inicial, o puede hallarse ya en un momento mucho más desarrollado. Y eso nos permitirá también distinguir entre los tipos de capital privado que existe hoy en mercado, ¿no? Existe una primera tipo de capital privado que se llama Venture Capital, que es el que se destina a desarrollar esos proyectos que están en la fase más inicial, más incipiente, o incluso son proyectos teóricos que están sobre un papel y necesitan financiación para llevarlos a la realidad. Y que están en lo que se llama fase de startup o fase inicial de una empresa, donde, pues bueno, pues por desgracia, y la estadística sí lo corrobora, un porcentaje muy elevado de estas empresas en un estadio tan inicial no llegan a buen puerto. Por eso se le llama esa fase, bueno, pues invertir en el Valle de la Muerte, ¿no? Una vez se pasa esa fase, ya entramos en otro tipo de capital privado, que es el ya bien llamado private equity, ¿vale? Es aquellas empresas que ya están generando una determinada facturación, unos determinados ingresos, que pueden tener o no un EBITDA positivo, que ya tienen un grado determinado de desarrollo y de consolidación, y donde les hace falta un impulso adicional para poder acometer una fase de mayor crecimiento y de potenciación de su negocio. Bueno, a partir de ahí, y una vez que hemos distinguido o tenemos algo claro en qué consiste esto del capital privado y en qué fases se puede entrar dentro del capital privado, vamos a ver cómo está en estos momentos la situación del sector en el país, ¿no? En el año 2020, es decir, yo entiendo que en los próximas semanas se publicará el informe correspondiente al año 2021, que ya anticipo, parece va a ser bastante mejor que el año 2020. En el año 2020, bajo gestión en capital privado, había unos 38.000 millones de euros, de los cuales el 65% proviene de fondos internacionales, dando cobertura a cerca de 2.800 empresas en cartera. Es decir, y estamos hablando que la inmensa mayoría de ellas son pymes, pequeñas y medianas empresas.
pequeñas y medianas empresas que ayudan a generar empleo, es decir, casi 450.000 personas están empleadas dentro de esas empresas participadas, y donde hasta la fecha, vamos a ver, los sectores en los que se ha concentrado la inversión del capital privado en el país ha sido básicamente tecnología, comunicaciones, consumo y ocio, ¿no? Y donde los inversores, es decir, aquellos señores que invierten en estas empresas, básicamente en el país estamos hablando de fondos internacionales. Es decir, la inmensa mayoría del dinero que se ha invertido en este país deviene de fondos de inversión internacionales. En concreto, estamos hablando de en torno al 75% es fondos de inversión internacionales. Por regiones, bueno, pues la mayor parte de estas inversiones están situadas en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, y es en la Comunidad Valenciana pues la que de alguna manera bueno, pues viene a llevarse la medalla de bronce, ¿no? En este tipo de inversiones. Lo cual choca bastante también, dado que desde Castellón hasta Alicante existe una red brutal de pequeñas y medianas empresas, donde lo bien cierto es que no se está haciendo o no se está desarrollando en la medida óptima lo que es el acudir a esta fuente de financiación. En el año 2020, en private equity, es decir, la inversión en aquellas empresas que ya tienen un determinado grado de desarrollo, se invirtieron cerca de 5.442 millones de euros en 165 operaciones. Septiembre, el último informe, septiembre del 2021, estamos hablando ya de 3.600 millones y 106 operaciones, mientras que el Venture Capital, es decir, aquella inversión en startups o en empresas muy jóvenes, en 2020 fue de 833 millones y ya en septiembre más, es decir, ha superado prácticamente el 50% de lo invertido en el año 2020. A septiembre del 2021 llevamos cerca de 1.228 millones de euros invertidos en Venture Capital y con cerca de 512 inversiones, lo cual, bueno, el capital privado ha sufrido un parón importante, consecuencia de COVID. No obstante, estamos en estos momentos recuperando no solo la tendencia, sino los niveles de inversión y de operaciones previos o pre-COVID, ¿no? Los sectores, como he comentado, básicamente es tecnología, consumo y ocio. Los inversores, como también he comentado, el 75% son fondos internacionales, lo cual denota que el grado de desarrollo del sector de capital riesgo en España, bueno, no ha alcanzado aún un nivel de madurez, y ahora lo veremos en comparación con Europa. Y algo que es importante es, bueno, dado que el capital riesgo, como hemos dicho al principio, de lo que se trata es de invertir de manera temporal en el capital de una pequeña y mediana o gran empresa, al final esa temporalidad exige que transcurrido un tiempo en el cual se ha cometido ese plan estratégico o esos proyectos, exigen una salida. La salida en estos momentos en España está siendo mayoritariamente hacia otros fondos de capital riesgo. Es decir, invierte un fondo de capital riesgo y le da salida 5, 7, 10 años más tarde hacia otro fondo de capital riesgo. Vemos en el gráfico que las cifras entre Europa en Private Equity y Venture Capital en Europa o en España son abrumadoramente distintas. Alguien podría pensar que evidentemente estamos comparando
churras con merinas, pero al final una buena alternativa para comparar bueno, el grado de madurez de este sector podría ser el comparar qué porcentaje del PIB se ha destinado a invertir en capital privado. En España estamos hablando de un 0,56% del PIB, mientras que en los países nórdicos, en el Reino Unido, estamos hablando de entre un 0,90 y prácticamente el 1%, con lo cual estamos hablando de cifras abrumadoramente distintas, ¿no? Se han invertido cerca de 88.000 millones en Europa en private equity. El nivel está mucho más, el sector está mucho más maduro en estos países, ya que los inversores, bueno, pues estamos hablando de que prácticamente el 40% de los inversores son fondos de pensiones y compañías de seguros. Es decir, son inversores que entienden el sector y entienden que es una inversión de largo plazo. Y la salida pues es muy similar a lo que ocurre en España, solo que, bueno, hay un porcentaje razonablemente importante, hablamos de entre el 12 y el 15%, que al final su vía de salida es salir a cotizar en una bolsa. Cosa que aquí en España, bueno, aún no lo tenemos excesivamente interiorizado lo de salir a cotizar en bolsa. Eso en cuanto a lo que es una foto de cómo está el sector de desarrollado en España frente bueno, a mercados mucho más desarrollados como pueda ser el europeo. Si ya hablamos de Estados Unidos, nos encontramos a años luz, ¿no? En Estados Unidos el sector está más que maduro. Pues si el sector a nivel mundial estamos hablando de cerca de 3 billones de dólares, Estados Unidos se lleva una parte muy importante de dicha inversión, bueno, nos queda bastante camino por recorrer. Lo que sí que es cierto es que en los últimos 4 o 5 años el sector de la financiación a empresas por la vía de capital privado, private equity, bueno, ha dado un vuelco importante, ¿no? Al final también ayuda enormemente, no solo aquí, sino fuera de aquí, pues que hemos estado durante años con tipos de interés bajos o negativos y con, bueno, con unas perspectivas de crecimiento empresariales más que razonablemente buenas, ¿no? Al final, cuando un inversor quiere conseguir rentabilidad por su dinero y no lo encuentra en los tipos de interés, evidentemente busca otras vías, ¿no? Para conseguir dicha rentabilidad. Y hoy el capital privado, private equity, se está consolidando como una vía alternativa de inversión para inversores no solo institucionales, sino también particulares. ¿Cómo se inicia todo esto de una estructura de capital privado, ¿no? Inicialmente, vamos a ver, una sociedad gestora especialista en este tipo de vehículos y que está supervisada, tutelada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto con un equipo de expertos o un equipo gestor, bueno, desarrolla un proyecto específico. Normalmente los fondos y las sociedades de capital riesgo suelen especializarse, ¿no? Suelen especializarse en un tamaño de empresa y en uno o varios sectores de actividad. Bueno, pues deciden lanzar un proyecto en el cual, bueno, van a acudir a una serie de inversores para que dichos inversores, de alguna manera, les aporten dinero. Esos inversores, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que pueden ser residentes o no residentes, al final van a aportar dinero a esta sociedad o fondo de capital riesgo que han constituido esta sociedad y este equipo de gestores, con el ánimo de obtener, como he dicho al principio, una rentabilidad financiera por su dinero, conseguir una serie de ventajas fiscales a la hora de obtener ese retorno u obtener esas ganancias y, hombre, y siempre bajo
un prisma de determinada seguridad por su dinero. Una vez se ha agrupado una serie de dinero de distintos inversores, ese dinero se pone a trabajar por la sociedad gestora y el equipo gestor. Lo que hacen es buscar una serie de empresas que encajen dentro de la filosofía del proyecto. Para ello se apoyan tanto en bancos de inversión como en analistas independientes o asesores independientes, como somos nosotros, un family office, y lo que hacemos de alguna manera es presentar a este equipo gestor distintas oportunidades de inversión. Esa inversión o participación en capital puede ser mayoritaria o minoritaria, ¿no? Donde al mismo tiempo, se tiene que llegar a un consenso con dicha participada, pues a la hora de darle un valor a ese porcentaje que se va a tomar. Debe de pactarse, y siempre es así, un plan estratégico de corto, medio y largo plazo, puesto que ese dinero se va a ir aportando en fases sucesivas. Es decir, habrá una primera fase y habrán posteriores fases de apoyo que permiten lanzar e impulsar ese plan estratégico. A cambio, evidentemente, van a exigir una serie de cosas, y la principal es pues que van a tener que decir algo en el gobierno y en la gestión de esa participada o esa empresa. Es decir, y eso a nadie se le escapa, que nadie pone dinero a cambio de nada. Bueno, ese dinero de alguna manera van a ejercer una fase de control más o menos estrecha, depende también del tipo de gestora, pero sí que van a verse involucrado en la toma de decisiones, no tanto en el día a día, sí en decisiones estratégicas, ¿no? Y también con un único ánimo, igual que el inversor que ha puesto dinero en esa sociedad o fondo de capital riesgo. Al final, ellos toman esa participación para cuando se salgan a los 5, a los 7 o a los 10 años de esa participada o esa pyme, bueno, pues obtener una rentabilidad también. A partir de ahí, bueno, pues estas empresas suelen tener una vida, estas sociedades o fondos, una vida entre 7 y 10, 12 años de media. Y a la hora de abandonar la participada, bueno, pues al final, dado que es una inversión temporal, la vía de monetizar esa inversión que el fondo ha hecho en la participada es darle liquidez, porque mientras tanto, durante todo ese periodo, la participación es ilíquida, es decir, no se puede comprar y vender por parte de los inversores. Es decir, el señor que entra en un capital riesgo, y estoy hablando desde el punto de vista ya del inversor particular o de la persona jurídica, debe de ser consciente que su inversión es ilíquida y que puede estar 5, 7 o 10 años en dicha inversión. Ni más ni menos que como estaría la sociedad o fondo de capital riesgo, puesto que acompañan a dicho inversor. Por lo tanto, el proceso de desinversión es un proceso que al final lo que hace es, de alguna manera, recuperar por parte tanto del fondo como, en última instancia, por parte del inversor, una rentabilidad y el dinero que ellos han puesto en juego para poder desarrollar dichas empresas en las que han participado. Muy bien. A partir de ahí, estamos hablando de rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Bueno, es rentable o cómo de rentable es el private equity, el venture capital. Vamos a ver. Pues la verdad es que es muy rentable, ¿no? Lo bien cierto es que si una persona invierte en acciones cotizadas europeas o ha invertido en los últimos 10 años en acciones cotizadas europeas,
Pues su rentabilidad media de los últimos 10 años ha sido de un 8%, lo cual no está nada mal. Se ha invertido en bonos es de un 5%. Claro, se ha invertido en private equity es de un 15%. ¿Eso quiere decir que un inversor debería de poner eh, una buena parte de su cartera en private equity o incluso en venture capital? No, no. No básicamente por el problema de liquidez que conlleva este tipo de inversiones. Es decir, tiene una gran ventaja y es que la volatilidad de una inversión en un fondo o en una sociedad de capital riesgo es mucho menos acusada que la volatilidad de invertir en acciones cotizadas, es decir, no está sujeto a la sobrereacción de los mercados, es decir, cuando en el 2020, en marzo, los mercados se hundieron consecuencia del COVID, bueno, el private equity no sufrió esa volatilidad básicamente porque era una empresa no cotizada donde nadie se lanzó a la carrera a comprar o vender. Por lo tanto, bueno, la volatilidad es mucho más estable y en el medio y largo plazo se obtienen rentabilidades por encima de lo que son otros activos financieros. Claro, la gran limitación es la liquidez. Esa es la gran limitación y por eso los analistas suelen aconsejar que la parte de private equity y venture capital no sume más de un 15-20% de la cartera total de un inversor. ¿Mm? ¿Qué ocurre además de la rentabilidad? Hemos hablado también de las ventajas fiscales que tiene el private equity, pero las hemos enunciado y no hemos visto exactamente cuáles son. Vamos a ver, cuando una sociedad o fondo de capital riesgo recibe un dividendo de una o varias de sus participadas, vamos a ver, la ley que regula todo esto que estoy contando o las leyes que regulan todo lo que estoy contando eh, y que voy a contar a continuación, vamos a ver. La legislación viene recogida en la Ley 22/2014 del 12 de noviembre que regula las entidades de capital riesgo y la parte fiscal más importante viene de la Ley 27/2014 del impuesto de sociedades, especialmente sus artículos 21 y 50, y la Ley 26/14 del 27 de noviembre del impuesto de no residentes. Estas leyes han sufrido, vamos a ver, estas leyes han sufrido modificaciones. Bueno, sufrió una modificación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año pasado y ahora vuelven a haber algunas modificaciones, que hablaremos de ellas, ¿no? Los dividendos que recibe de una participada o varias participadas la sociedad o fondo de capital riesgo hasta el día 1 de enero de este año pasado, 2021, tenían una exención del 100% en el impuesto de sociedades. Desde el día 1 de enero de este año pasado y consecuencia de una modificación introducida a la Ley General de Presupuestos del Estado, esa exención pasa a ser del 95%. Con todo y con ello estamos hablando de que ese dividendo tributaría, es decir, o ascendería a la sociedad o fondo de capital riesgo con una tributación del 1,25. Hombre, lo cual comparado con el 25% del impuesto de sociedades no está nada mal. Y ello es independientemente de el porcentaje en el que haya participado dicha sociedad en la empresa y el tiempo en el que haya estado y el tiempo en el que haya estado en dicha participada, ¿no? ¿Qué ocurre si, llegado un momento, vendo una de las participadas? La sociedad o fondo de capital riesgo ha participado a su vez en una pyme, ha desarrollado dicha pyme, lo que compró por 100 lo vende por 150, obtiene una
ganancia patrimonial, una plusvalía. Bueno, pues aquí aplica exactamente lo mismo. Es decir, aplica una exención del 95% del impuesto sobre sociedades, por lo tanto, tributaría dicha ganancia al 1,25 también, pero aquí sí que es necesario que exista un 5% al menos de participación en dicha pyme o en dicha empresa, que haya estado al menos un año participada durante un año y luego la empresa, entre otros requisitos, ni puede tener su domicilio social en un paraíso fiscal y tiene, si es una empresa que no reside en territorio español, debe de haber estado sujeta a un impuesto homónimo al impuesto de sociedades español y que sea al menos del 10%. ¿Vale? Pero con todo y con ello estamos hablando de que si una sociedad o fondo de capital riesgo invierte en pequeñas, medianas y grandes empresas españolas, a la hora de recibir la sociedad o el fondo los dividendos y a la hora de recibir la ganancia proveniente de la venta de dicha participada, estamos hablando de una exención del 95%. Por lo tanto, está más que bien tratado desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la sociedad o el fondo de capital riesgo. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del inversor? Bueno, pues desde el punto de vista del inversor, es decir, esos señores, tanto personas físicas como personas jurídicas, que han invertido en una sociedad o fondo de capital riesgo, si reciben dividendos por parte de la sociedad o el fondo de capital riesgo y es una persona jurídica, residente o no, o una persona física no residente, dicho dividendo también tiene una exención del 95%, independientemente también de la participación y del tiempo. Hoy por hoy podemos decir que en cuanto al tema de los dividendos, no hay un vehículo de inversión que trate también la inversión de una persona física o jurídica, siendo, ojo, persona física no residente. ¿Qué ocurre en el momento en que, bueno, la sociedad o el inversor vende todo o parte de las participaciones que ha mantenido en dicha sociedad o fondo de capital riesgo? Pues ocurre básicamente lo mismo. Es decir, si yo, José María Sainz Pardo, por medio de mi sociedad, Lincas, invierto 100.000 euros en un fondo de capital riesgo y ha llegado a la hora de desinvertir y me devuelven mi dinero y mi ganancia, tributaría mi sociedad al 1,25. Es decir, mantengo una exención también del 95%, independientemente de cuál fuese mi participación y el tiempo que hubiese estado en él. Por lo tanto, bueno, pues tanto desde el punto de vista de la sociedad o vehículo de inversión, sociedad o fondo de capital riesgo, y desde el punto de vista del inversor, bien persona jurídica, bien persona física no residente, es una vía óptima para obtener rentabilidad financiera y fiscal a mis inversiones. ¿Qué ocurre cuando no nos encontramos en esa situación? Y es José María Sainz Pardo, persona física, la que invierte en una sociedad o fondo de capital riesgo, que no tengo la más mínima ventaja fiscal. Es decir, tanto dividendos como ganancias patrimoniales, plusvalías, van a tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el régimen general. Por lo tanto, bueno, hay un desequilibrio efectivamente entre que quien invierte es una persona física no residente y una persona jurídica y cuando invierte una persona física residente. Bueno, desequilibrio que hasta la fecha se mantiene y no tiene visos de que cambie, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que, y como hablábamos al principio, si yo quiero potenciar un entramado empresarial, quiero potenciar un tejido empresarial, necesito que alguien ponga dinero para impulsarlo. Y ese dinero no viene si no existe una rentabilidad financiera y no existe al mismo tiempo una serie de ventajas fiscales. Por lo tanto, como resumen, ¿cuáles pueden ser, y vamos a resumir cuáles son las ventajas y limitaciones del capital privado? Bueno, la primera es que es una vía alternativa para conseguir financiación por parte de una empresa para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder internacionalizarse, para poder acometer toda una serie de proyectos que de otra manera, bueno, no sería posible, pues porque o no genera la suficiente caja internamente o, bueno, a la hora de haber acudido a un banco a solicitar financiación, bueno, pues el banco no se la ha otorgado, ¿no? Pero como también decía al principio, el capital privado no solo aporta dinero. Es decir, yo creo que tan o más importante es el valor añadido que es capaz de aportar un buen equipo gestor de un fondo o una sociedad de capital riesgo. Pues porque estamos hablando de equipos que tienen largas y dilatadas trayectorias, experiencia, que tienen una serie de contactos internacionales que permiten fórmulas no solo de internacionalización, sino de crecimiento a la empresa, que en muchas ocasiones la empresa ni se lo ha planteado. Oye, me gustaría entrar en Francia. Bueno, ¿y por qué no compramos una empresa de tu sector en Francia? Son alternativas que permiten el capital privado, ¿no? Por lo tanto, lo que permite es, en su conjunto, acelerar y de manera óptima y eficiente los planes de inversión de una empresa. Permite, además, generar una competitividad no solo nacional, sino internacional a la empresa, que de otra manera, bueno, le puede resultar mucho más costoso en tiempo y en esfuerzo. Genera empleo, esa es la realidad. Hemos visto que es una manera de generar y mantener empleo estable, ¿no? Acelera el crecimiento, puesto que en media estamos hablando que en los últimos años las empresas participadas por un capital privado han generado en media anual un crecimiento en ventas y en EBITDA entre el 7 y 10% por año, lo cual genera una rentabilidad clara para la empresa y para los accionistas de la propia empresa, ¿no? Y al mismo tiempo, y por último, y desde el punto de vista ya del inversor, e incluso desde de la propia fondo de capital riesgo, bueno, pues el capital privado genera una rentabilidad financiera para el inversor y para la sociedad gestora y una ventaja fiscal tanto para el inversor como para la sociedad gestora, ¿no? Las limitaciones, bueno, pues las limitaciones las enumero también. La primera limitación yo diría que el propio implantación o grado de implantación y de desarrollo del sector. El sector en España está menos desarrollado de lo que nos gustaría a muchos. Necesitamos de alguna manera que esto empiece a interiorizarse no solo en los inversores, sino también en las empresas, es decir, que las empresas empiecen a ver, bueno, a los equipos y a las sociedades de capital riesgo como una ayuda y no como alguien que quiere de alguna manera entrar a bucear en mis cuentas. Eh, la otra limitación es por el tipo de inversor y por la especialización, es decir, no toda empresa es susceptible de ser participada por el capital privado
que desearíamos o que nos gustaría. Luego existe una serie de limitaciones, también reglamentarias, pero que no voy a entrar en ellas, y es que, bueno, una sociedad de capital riesgo tiene unos coeficientes donde no puede exceder de un porcentaje del total de la sociedad. Es decir, hay unos coeficientes que impiden que un gestor se vuelva loco e invierta el 100% del fondo en una única participada, ¿vale? Evidentemente, las limitaciones son las diferencias de valoración. El gestor o la sociedad de capital riesgo que quiere invertir en una pequeña empresa quiere pagar poco, y el accionista quiere cobrar mucho. Entonces, bueno, de alguna manera suelen haber fricciones y tiranteces hasta que se llega a un punto de acuerdo, ¿no? La propia sociedad, los propios consejeros accionistas ven que existe, y es cierto, una pérdida de autonomía. Oye, hasta la fecha hacía lo que me daba la gana y a partir de ahora, bueno, voy a tener a alguien que me va a aportar, pero también a alguien que me va a exigir una serie de controles, ¿no? No tanto en el día a día, como he dicho, puesto que, vamos a ver, en el día a día nadie mejor que el empresario sabe cómo llevar el día a día de su empresa, pero sí en determinadas decisiones estratégicas de inversión, etcétera, etcétera. La otra limitación es la temporalidad de la inversión, es decir, la empresa en la que participa un capital privado o un capital riesgo va a ser durante un determinado periodo de tiempo, es decir, no es para toda la vida. Habitualmente están entre 7 y 10 años y luego le dan salida. Y le dan salida, le pueden dar salida de distintas maneras. Se le puede dar salida vendiéndole a alguien del sector, vendiendo a otra sociedad o fondo de capital riesgo o recomprando los accionistas originales. Es decir, hay distintas alternativas, ¿no? Pero mientras tanto y hasta ese momento y desde el punto de vista del inversor, la inversión es ilíquida. Es decir, no hay posibilidad de venderlo como una empresa, como una acción de Telefónica, ¿no? Y el proceso de desinversión, evidentemente, no es fácil, es también laborioso, conlleva sus tiranteces, pero bueno, hasta la fecha, el 99% de las operaciones han encontrado una salida, con lo cual, bueno, es la parte más compleja siempre, es mucho más complicado vender que comprar, esa es la realidad, ¿no? Y no mucho más. Yo ahora estoy a su disposición para contestar todas aquellas preguntas que consideren, aclarar las dudas, etcétera, etcétera. Y cuando quieran, comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias, José María. A vosotros. Tenemos alguna pregunta que se ha hecho por el chat. Vamos a ver. Sí. El capital, el private capital y el venture capital solo invierten en Europa, dice un asistente. Lo menciono porque el comparable de rentabilidad se está haciendo con cotizadas europeas. No, vamos a ver. El comparable, vamos a ver. Ahí hay dos preguntas en una. Contesto primero a la primera y luego a la segunda. Vamos a ver. El private equity, el capital privado, el venture capital, ya hemos visto que private equity es la inversión en aquellas empresas que ya tienen un grado determinado de desarrollo. Venture capital invierte en empresas en su estadio más inicial o startups, ¿vale? Y vamos a ver, siempre depende de la especialización del fondo o la sociedad. Es decir, puede invertir solo en España, puede invertir en Europa, puede invertir en el mundo mundial, puede invertir, es decir, depende de la especialización. No hay más limitación que la del propio reglamento o folleto de la sociedad o fondo de capital riesgo. Por lo tanto, si no tiene limitaciones, puede invertir en todo el mundo mundial. ¿Mm?
Eso sería es decir, no hay limitaciones más que las impuestas por el propio reglamento de dicho fondo o sociedad de capital riesgo. Aquí, en cuanto a lo que, y entiendo que esta es la segunda parte de la pregunta, lo que se ha comparado son siempre Europa. Es decir, no estamos hablando de comparar private equity a nivel global o venture capital a nivel global con acciones europeas. Estamos hablando de cuál ha sido la rentabilidad media del private equity, una muestra de unos cuantos centenares de fondos de private equity europeos. ¿Vale? Es decir, y alguien podrá pensar, hombre, pero es que a lo mejor ese fondo europeo ha invertido en una empresa norteamericana. Pues sí, es posible que sí. O ha invertido en una empresa china. Pues sí, es posible que también. Pero claro, cuando hablamos de acciones europeas, ¿desde cuándo Telefónica, Repsol son empresas europeas? Es decir, Telefónica tiene intereses en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que estamos comparando son bonos europeos, inmuebles europeos, desde el punto de vista tanto de REITs como fondos de inversión en inmuebles, acciones europeas y private equity y venture capital, fondos europeos. Muy bien. Es decir, no hay un desequilibrio. No hemos hecho una comparación global. Bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Sí, Has hablado de la limitación en la participada. Me ha parecido entender que un fondo de capital riesgo no puede participar en un alto porcentaje. Por sí, ejemplo, un porcentaje superior al 50%. sí. No, incluso menos, es inferior, ¿eh? Es decir, no puede invertir más de un 25% en una participada. Es decir, existe una serie de coeficientes por ley donde, primero, tienen que mayoritariamente invertir en lo que es su objeto social. Es decir, yo no puedo constituir un fondo o una sociedad de capital riesgo que tiene un reglamento y salirme de ese reglamento. Yo obligatoriamente tengo que el dinero que hay dentro de ese fondo invertirlo en ese tipo de participadas. Hay un coeficiente de libre disposición que, bueno, puedo destinar a invertir en cuentas corrientes, en otro, pero es muy pequeño, ¿no? Y luego existen unos coeficientes de concentración, donde por ley tampoco puedo invertir más de unos porcentajes determinados en una misma participada, que además no pertenezca, si hay varias que no pertenezcan al mismo grupo, pero se exige una diversificación por ley para evitar precisamente el riesgo de concentración. Vale, vamos con otra pregunta que están escribiendo además. ¿Cuáles son las estructuras que suelen utilizar las gestoras de capital riesgo, no, las gestoras de capital riesgo para adquirir las empresas? Las gestoras de capital riesgo constituyen básicamente dos tipos de estructura: fondo de capital riesgo o sociedad de capital riesgo. La diferencia es ni más ni menos que la misma que puede haber entre un fondo de inversión y una SICAV. El fondo de capital riesgo no tiene personalidad jurídica y la sociedad de capital riesgo al final es una sociedad anónima de régimen especial. Sí que tiene personalidad jurídica, ¿no? Y dentro de ellas están los fondos, llamémoslo, normales, y los fondos de capital riesgo PYME, y luego las sociedades de capital riesgo normales y las sociedades de capital riesgo PYME. La diferencia entre unas y otras es el importe por el cual se constituyen, y que luego las sociedades y fondos de capital riesgo PYME tienen una limitación por tamaño en lo que es la inversión. No pueden invertir, para que nos entendamos, en empresas muy grandes, y además permiten que el equipo gestor pueda actuar como consultor dentro de la participada. ¿Vale? Pero básicamente esos son los vehículos.
Isabel. Hola. Isabel ha tenido un problema con la conexión. Hay una pregunta que es bastante interesante. Sí. Creo que Isabel se está registrando. Bueno, comenta un asistente. Aquí es. Dice, Family Office dedicados al deporte, en España solo conozco uno. En cambio, somos un país con Family deporte. Office dedicados, disculpa, no te escucho bien. Sí, al deporte en España. Sí. ¿Vale? Comenta que somos un país con deporte y deportistas de alto rendimiento y que ¿a qué se puede deber eso? Bueno, pues la verdad es que, vamos a ver, Family Office que se dediquen a deporte, hay uno, hombre, yo conozco más de una gestora que se dedica y tiene algún fondo especializado en deporte, eso es cierto. Aquí en este país nos dedicamos poco a lo que es el deporte. Bueno, lo bien cierto es que no hay muchas empresas deportivas cotizadas como puedan haber en el Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo entiendo que el motivo viene por ahí, ¿no? Y que determinados, bueno, deportistas pues no entran en el mundo del capital privado, ¿no? Entiendo que básicamente porque están en un ciclo de su vida deportiva que no necesitan acudir a la financiación privada. No sé si he contestado a la pregunta, pero lo cierto es que el Manchester, el Tottenham son empresas cotizadas, que si yo me voy a la NFL es una empresa cotizada. Aquí en España no hay empresas cotizadas en el ámbito deportivo. Esa es la realidad, con lo cual la alternativa a poder invertir en ellas es compleja. Cuando hablas de clubes de fútbol son sociedades anónimas o sociedades deportivas que no permiten entrar en su capital bueno, a determinados señores. Bueno, es mucho más complejo. Yo entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la mentalidad que tenemos en este país para determinado tipo de inversiones o abrirnos a determinado tipo de inversores. Muy bien, creo que he vuelto, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, te escucho, Isabel. Vale, que me debí quedar sin conexión. Así que estaba formulando una pregunta que teníamos aquí en el chat. ¿Puede Sí. ser que el apalancamiento que experimentan estas empresas tras ser adquiridas pueda suponer riesgos a largo plazo? ¿Existen herramientas para evitar este riesgo? Vamos a ver, pues mira, cada fondo al final también se especializa en cuanto a lo que es poder adquirir apalancándose determinado tipo de participadas, ¿no? Es decir, hay sociedades y fondos de capital riesgo que por su folleto no admiten la compra o la participación en una empresa con apalancamiento y hay fondos que sí que lo hacen, ¿vale? En Estados Unidos, en el Reino Unido, es muy habitual que las compras sean apalancadas, ¿no? Eh, bueno, ¿existe un riesgo? Pues claro que existe un riesgo, ¿no? Es decir, el apalancamiento conlleva un riesgo. Ya lo vivimos en los años 2007 al 2011, donde en los años previos a esa época el apalancamiento o la financiación convertía en buenos malos proyectos, mientras que la única forma de limitarlo es entrar en esos fondos o sociedades de capital riesgo, por lo menos diluyes el riesgo, es decir, evitas el riesgo de apalancamiento en aquellos fondos y en aquellas sociedades que invierten sin apalancarse para comprar, invierten con fondos propios, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el riesgo, evidentemente, de entrar en una empresa no cotizada
no lo vas a evitar nunca. Claro. Muy bien, tenemos otra consulta. Buenas tardes. Por su experiencia más reciente en operaciones de los últimos años, ¿podría darnos un rango de valoración en términos de EBITDA en empresas de sectores tradicionales que no son tecnológicas? Buah. Eso es imposible. Es decir, pues porque estás hablando que empresas de infraestructuras tienen unos rangos de vida y unos multiplicadores muy distintas pues a una empresa de materias primas, a una empresa de automoción. O sea, cada sector tiene unos EBITDAs y unos multiplicadores de EBITDA a la hora de dar una valoración totalmente distinta, no tienen nada que ver, no existe un rango medio, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en los últimos 2 años los multiplicadores, motivo de la demanda que está habiendo de compra y participación de empresas no cotizadas, bueno, han subido, eso es cierto, y eso es cierto por un exceso de demanda, ¿no? Pero no hay un multiplicador general, no hay multiplicadores específicos por cada por sector. Claro, evidentemente no crece lo mismo una empresa de infraestructuras que no se puede dar, no existe. Muy bien. Otra consulta. ¿Existe alguna cuantía mínima para crear un fondo de sociedad de capital riesgo? Y sigue. Y si no la hay, pensando en operar en el mercado nacional, ¿a partir de qué cuantía sería aconsejable? Y en el caso de un family office. Vale, vamos a ver, ¿existe un mínimo? Sí, existe un mínimo que es 1.200.000 para los fondos sociedades normales que he comentado y 900.000 para las pymes, ¿vale? Las sociedades y fondos pyme. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver, constituir una sociedad o un fondo es una cosa y luego tener un importe suficiente como para hacer inversiones es otra. El mínimo legal son los que he comentado. Vamos a ver, si yo quiero hacer inversiones en 10, 12, 15 participadas, que cada una de las inversiones me resulta 1, 2, 3 millones, pues evidentemente uno es el mínimo legal de constitución y otra cosa es cuál es el tamaño que debe de tener dicho fondo o sociedad. El mínimo legal es ese. Desde el punto de vista del inversor, que creo que era la segunda parte de la pregunta, vamos a ver, hasta la fecha son 100.000 euros el mínimo por inversor, ¿vale? ¿Qué ocurre? En noviembre de este año pasado se aprobó en Consejo de Ministros que la inversión pasase de 100.000 euros a 10.000 euros, ¿vale? Siempre y cuando ese mínimo no representase más de un porcentaje de la cartera, tenía que estar asesorado por una entidad habilitada. Es decir, se encuentra en estos momentos en debate, si no estoy equivocado, en el Senado. Si es ratificado, a partir del momento de la ratificación, se podrá invertir con una serie de limitaciones en fondos y sociedades de capital riesgo por un mínimo de 10.000 euros. No sé si me he dejado algo de la pregunta. Preguntaban si se quiere operar en el mercado nacional, ¿a partir de qué cuantía sería aconsejable esto? Vale, una cosa es la cuantía legal y otra cosa es la aconsejable, que es lo que yo ya he comentado también. Vamos a ver. Yo diría que alguien que tenga un patrimonio relevante, ¿vale? Relevante. Si alguien dice, no, yo tengo 50.000 euros y me gustaría invertir en capital riesgo, pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Yo personalmente no me lo plantearía. Claro, cuando ya hablamos de un patrimonio relevante, y por relevante tampoco estoy hablando de ser Amancio Ortega, yo no pondría más de un 15 o un 20% en vehículos de private equity y venture capital. No, básicamente por lo que he comentado durante la exposición. Es decir,
Lo bien cierto es que dentro de una cartera, el invertir en bonos, en inmuebles, el invertir en acciones, te genera una rentabilidad, pero si tú le añades ese porcentaje de private equity a tu cartera, bueno, lo que sí que te permite es reducir la volatilidad e incrementar la rentabilidad. Es decir, lo que te hace es ponerte en una frontera mucho más eficiente de inversión. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos contestado todas las preguntas. Yo tengo una última, José María. Venga, va. No me lo pongas muy difícil, por favor. En la parte de fiscalidad. Cuéntame. En el caso de, me lo apunté antes, en el caso de venta de una participada para el fondo, por el fondo o la sociedad de capital riesgo, la ganancia tiene una exención del 95% en el impuesto sobre sociedades, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Pero ¿qué ocurre si no se cumple alguno de los requisitos? ¿Se perdería la exención? Vale. Esto es curioso. Esto es curioso porque, vamos a ver, como he explicado antes, hasta el día 1 de enero de este año pasado habían dos tipos de participaciones, lo que se llaman participación cualificada, que era la que cumplía todos estos requisitos que he comentado y tenía una exención del 100% del impuesto de sociedades, y las no cualificadas. Las no cualificadas se daban cuando se incumplía alguno de los requisitos. Bien, no había estado, no se tenía el porcentaje, bien no había estado un tiempo determinado. Vale, esas no cualificadas, en lugar de la exención del 100%, tenían una exención del 99%. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido desde el día 1 de enero? Y al haber bueno, modificado este tema la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se han olvidado de estas segundas participadas. De manera que nos encontramos con que las cualificadas ahora tienen la exención del 95% y las no cualificadas, que se supone que no cumplen requisitos, siguen teniendo la del 99%, lo cual es un contrasentido. Entiendo que, bueno, en algún momento se darán cuenta y lo modificarán, ¿no? Pero lo bien cierto es que si incumplo requisitos estoy en estos momentos mejor tratado que si los cumplo. Ya. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Muy bien. Muy bueno, bien. Pues, muchísimas gracias, José María. Nada, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los asistentes y oye, y espero que nos volvamos a ver. Claro, bueno, espero que os volvamos, efectivamente. También yo espero ver a los asistentes aquí en Fundesen, en presencial, porque está claro que el tema interesa y lo vemos todo, no solo por los asistentes que nos han acompañado, sino por las preguntas que habéis formulado, todos los que estáis esta tarde con nosotros. Y desde Fundesen, gracias también a la colaboración de José María, pensamos en lanzar, y de hecho hemos lanzado, en su día pensamos en lanzar, y ya es una realidad, el programa de gestión eficaz del patrimonio, dirigido a empresas familiares, pero que también puede ser interesante para bueno, pues cualquier tipo de inversor, ¿no? Os invitamos a que visitéis la página de Fundesen y que os descargáis el programa. Veáis el contenido, porque ahí profundizamos en muchas de las modalidades que hay de inversión y de gestionar bueno, patrimonios en general. Así que nada, ahí nos veremos José María y yo y esperamos veros a todos vosotros. Y si no es en este programa, en cualquier otro de los que tenemos en Fundesen, de toda la oferta formativa que hay, que tenemos programada para este año, y en eventos y jornadas que ya sabéis que la presencialidad cada vez es más complicada. Esperemos que para marzo sea más fácil, pero que siempre tenemos el formato online que nos facilita y nos permite seguir en contacto con todos vosotros. José María, un placer. Isabel, igualmente, un placer. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Efectivamente. Cuidaros mucho. Cuidaros. Chao, José María. Chao.